Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un tema de neurología por petición en un mensaje que me enviaron. El tema de bioquímica de la glucosa lo dejamos para otro día, para variar un poco de los temas. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la fisiopatología, la anatomía, las causas y el diagnóstico del síndrome de Horner. Vamos a empezar con un caso clínico, una pregunta de Step 1. También la podrías encontrar en el Step 2. Es una pregunta o es un tema que les encanta preguntar a la gente que hace los cuestionarios de USMLE. Una paciente de 10 años de edad se somete a una cirugía para remover una masa en el lado izquierdo de su cuello por debajo del ángulo de la mandíbula. Un día después, la paciente desarrolla constricción pupilar, caída del párpado y ausencia de sudoración del lado izquierdo de la cara. Entonces, al leer esta pregunta, mentalmente nos preguntamos, seguramente aquí me van a cuestionar sobre el tratamiento del síndrome de Horner, o ¿será que acaso me van a preguntar sobre el diagnóstico? ¿O me van a preguntar si esto es una lesión del sistema nervioso simpático o parasimpático? Pero la pregunta en realidad es, ¿cuál de los siguientes tipos de fibras nerviosas son las que se lesionaron más probablemente? Y luego tenemos varias opciones: fibras parasimpatéticas posinápticas del nervio vago es la opción A, fibras simpatéticas posinápticas del ganglio cervical superior es la opción B, fibras parasimpatéticas presinápticas del nervio laríngeo recurrente es la opción C, fibras simpatéticas presinápticas del ganglio cérvico-torácico es la opción D, y fibras nerviosas esplénicas del tronco simpatético cervical es la opción E. La respuesta la haremos más adelante. Primero vamos a revisar un poco lo que es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner está caracterizado por una triada muy típica: ptosis, que es la caída del párpado, miosis o la constricción de la pupila, y anhidrosis, que es la falta de sudoración. Todas estas tres acciones están reguladas por el sistema nervioso simpático. Entonces, al haber un daño en estas fibras, vamos a tener este tipo de síntomas. Las fibras del sistema nervioso simpatético están controladas por el hipotálamo del mismo lado. O sea, descienden desde el hipotálamo hacia el lado lateral de la médula espinal. Y esta patología tiene 3 neuronas. La primera neurona, la acabamos de mencionar, va desde el hipotálamo hasta lo que se le llama el ganglio cérvico-torácico o centro cérvico-torácico, desciende hasta T2 aproximadamente. Entonces, todas estas fibras descienden ipsilateralmente. Del lado izquierdo va a causar un Horner izquierdo, del lado derecho va a causar un Horner derecho. Ahora, vamos a seguir revisando la anatomía. Una vez que las fibras simpáticas viajan hasta el ganglio cérvico-torácico, estas empiezan a ascender a nivel del vértice del pulmón. Entonces, cuando tenemos lesiones o masas que se localizan en el vértice del pulmón, como el tumor de Pancoast, que lo vamos a comentar más adelante, si estas comprimen las fibras simpáticas, van a causar un síndrome de Horner. Estas fibras siguen viajando hasta hacer sinapsis, no en el ganglio cervical inferior o medio, van directo hacia el ganglio cervical superior, que está a nivel de la mandíbula y a su vez está al nivel donde se bifurca la arteria carótida en carótida externa y en la carótida interna. En esta división, las fibras simpatéticas viajan conjunto a la arteria carótida interna, que esta sería la tercera neurona, y por el seno cavernoso se dirige hacia la rama oftálmica para causar la vasodilatación de la pupila y también para inervar el músculo del párpado. Entonces, al haber una lesión en este tracto, vamos a tener caída del párpado y vasoconstricción. Entonces, el paciente al verlo va a tener anisocoria. Esta anisocoria va a ser mucho peor en la oscuridad porque la luz no va a provocar el reflejo de la acomodación. Recuerden que les hablé de la bifurcación de la carótida. Hay fibras que viajan
con la carótida externa y estas le van a dar inervación a la parte inferior de la cara, inervación simpática. Entonces, cuando hablamos de anhidrosis, si esta afecta solamente la parte de las fibras simpáticas que viajan junto a la arteria carótida interna, la anhidrosis va a ser más de la parte superior y media de la cara, siempre y cuando la parte o las fibras que viajan conjunto a la arteria carótida externa estén intactas. Eso en cuanto a la anatomía. Ahora, debemos tener en cuenta que hay varias localizaciones anatómicas que nos pueden provocar un síndrome de Horner. Y es muy importante para el examen saber cuál es el síndrome de Horner doloroso. Entonces, tenemos claras ya las 3 neuronas involucradas en el síndrome de Horner. Para el diagnóstico, antes de revisar las causas, el diagnóstico es clínico, pero tenemos medios farmacológicos para confirmar el diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, la apraclonidina y la cocaína, que se utilizan en gotas porque estas van a tener un efecto vasodilatador en la pupila. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene síndrome de Horner? Por ejemplo, en el caso de la apraclonidina es un adrenérgico alfa 2, pero al haber daño de los receptores alfa 2 por la lesión del simpático, va a tener una ligera acción en los receptores alfa 1. Entonces, al aplicar gotas de clonidina, el paciente tiende a mejorar la anisocoria, es decir, la pupila que está con miosis va a dilatarse un poco. No va a llegar a la normalidad, pero va a dilatarse. Y el párpado, por la absorción de la mucosa, va también a mejorar la ptosis, pero esto es transitorio. Ahora, la cocaína inhibe la recaptación de norepinefrina en la unión neuromuscular, entonces está más disponible. Esto activaría el simpático, pero como tenemos un daño, en este caso la pupila que está normal se va a dilatar y la otra no va a tener mayor cambio. Y por último, otro de los fármacos que se utiliza es la hidroxianfetamina. Estas gotas estimulan la liberación de norepinefrina en la unión neuromuscular y a su vez nos ayuda a distinguir si esta lesión está en la tercera neurona o si está en la primera o la segunda. Porque si está en la tercera neurona, no va a causar ningún tipo de efecto en la pupila lesionada. Pero si está la lesión en la neurona, en la primera o en la segunda neurona, va a causar su efecto en la pupila miótica. Además, debemos tomar en cuenta que para llegar a un diagnóstico final podemos apoyarnos de otro tipo de exámenes. Pero, en general, como decía mi profesor de medicina interna en la universidad, la clínica manda. Entonces, dentro de las causas, vamos a distinguir los 3 puntos anatómicos donde pueden haber lesiones que causan síndrome de Horner. Lesiones en la primera neurona, recuerden que hablábamos que iba desde el hipotálamo, viajaba junto a la médula espinal hasta el nivel de T2. Entonces, cuando hay tumores o hemorragias o enfermedades desmielinizantes, siringomelia o traumas, por ejemplo, en experiencia propia vi una paciente post-cirugía, fusión cervical anterior, fusión y disectomía cervical anterior, que desarrolló un síndrome de Horner, que puede estar asociado al momento de la cirugía, lesionar las fibras simpáticas que bajan junto a la médula. Eso en cuanto a la primera neurona. La segunda neurona, recuerden que les decía que esta al llegar a T2 sube junto al vértice del pulmón, entonces lesiones que ejerzan compresión a este nivel como un tumor, el tumor de Pancoast que le mencioné, va a causar compresión de las fibras simpáticas y por ende va a provocar síndrome de Horner. Un tumor tiroideo también podría causar síndrome de Horner o lesiones del plexo braquial. Y en la tercera neurona, recuerdan que les mencionaba que estas fibras viajan junto a la arteria carótida interna y estas pasaban por el seno cavernoso. Entonces, dentro de la arteria carótida interna, la disección de la arteria carótida interna va a causar un síndrome de Horner doloroso, un aneurisma también por la compresión y, por supuesto, la trombosis. Y enfermedades del seno cavernoso con infecciones, tumores y trombosis también pueden causar síndrome de Horner. Incluso el herpes zóster podría causar la misma. Entonces, para confirmar mi diagnóstico, yo podría hacer resonancias cerebrales, resonancias del cuello para ver algún tumor, tomografías
de tórax o rayos X de tórax si el tumor es muy visible. Puedo hacer una CT angio para ver las arterias, en este caso si la arteria carótida interna está comprometida como un aneurisma, como una disección. Entonces de esa forma yo voy a demostrar y voy a llegar a mi diagnóstico final de la causa del síndrome de Horner, porque este síndrome debe tener alguna implicación anatómica de las que mencionamos. Y bueno, al haber revisado ya todo esto, podemos responder a la pregunta que hicimos al inicio. No les repito, una paciente de 10 años se somete a una cirugía para remover una masa en el lado izquierdo de su cuello por debajo del ángulo de la mandíbula. Un día después, la paciente desarrolla constricción pupilar, que es miosis, caída del párpado, ptosis y ausencia de sudoración del lado izquierdo de la cara, anhidrosis. Entonces hay una lesión del lado izquierdo. Recuerden que las lesiones son ipsilaterales. Si fuera un síndrome de Horner en la primera neurona, sería una lesión del sistema nervioso central que generalmente va acompañado del síndrome de Horner con focalidad neurológica. Esta paciente se le realizó una cirugía para remover una masa en el lado izquierdo de su cuello. Entonces, todo lo que lesiona las fibras parasimpatéticas las podemos descartar, ¿verdad? Entonces, la opción A la vamos a descartar, la opción C la vamos a descartar y la opción E, que son fibras nerviosas esplénicas. Esta opción es un distractor porque las fibras esplénicas nacen del tronco simpatético torácico, no del cervical. Estas aquí van a inervar el músculo liso y las glándulas de todo lo que corresponde al esófago y a la parte superior del estómago y del intestino delgado. Entonces podemos descartar estas tres y nos quedamos con dos opciones, la B y la C. La B dice fibras simpatéticas posinápticas del ganglio cervical superior y la D, fibras simpatéticas presinápticas del ganglio cérvico-torácico. En este caso, yo quiero que ustedes lo traten de resolver antes de responderla acá. Ambas lesiones pueden causar síndrome de Horner. La opción D sería una opción en la primera neurona, del hipotálamo hasta el ganglio cérvico-torácico, y la opción B sería una lesión de la tercera neurona. Entonces, esto ya se basa en localización, porque las dos opciones me van a causar síndrome de Horner. Entonces, hay un dato importante en la pregunta, que la paciente se somete a cirugía para remover una masa en el lado izquierdo de su cuello, debajo del ángulo de la mandíbula. Mencionamos hace poco que a este nivel está la bifurcación también de la arteria carótida y es donde hace sinapsis en el ganglio cervical superior y las fibras simpatéticas viajan junto a la arteria carótida interna. Entonces, lo más probable es que la lesión de las fibras simpatéticas postsinápticas del ganglio cervical superior estén causando el síndrome de Horner en esta paciente. Es decir, la opción B es la correcta. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse y de compartir el video con sus amigos, especialmente si tienen planificado o buscan planificar viajar a Estados Unidos para empezar a tomar los exámenes de USMLE. Recuerden que no es necesario que paguen por cursos caros o cosas así para obtener información. Acá les podemos ayudar con asesoría gratuita. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.